Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Doy gracias a Dios una vez más por permitirnos vernos a través de este medio y poder alabar el nombre del Señor. Veamos el libro de Isaías, capítulo 43, verso 11. Nos dice, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Nosotros siempre hemos visto que hay un pueblo que sí recibe las promesas, los estatutos, los preceptos y acontecimientos de su palabra, pero también podemos observar a través del tiempo, a través de las escrituras, podemos observar que hay otros que solo son cristianos por conveniencia o son cristianos cuando les conviene y a su manera, no a lo que dice la palabra, sino a su manera. Ahora, nuestra salvación depende de la fe en Jesucristo. Él es misericordioso para con todos, así dice la palabra. Y también sabemos que Dios tiene el derecho de hacer lo que le plazca con las personas y naciones. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice en Romanos 9 que llamaré pueblo mío, dice, al que no era mi pueblo y a la vez y a la que no amada. Entonces, Él nos dice que va a llamar a su pueblo mío, al que no era mi pueblo y a la no amada. Mire qué tremendo esto. Esto se refiere por su misericordia que Él nos alcanzó a nosotros los gentiles, no solo al pueblo que Él escogió, porque sabemos a través de las escrituras que Dios escogió a un pueblo que se llamaba Israel, pero también sabemos que somos llamados hijos de Dios viviente. Gracias damos a Dios porque somos partícipes de esa gran salvación. Ahora, nosotros los gentiles, por la misericordia de Dios, alcanzó a nosotros el Evangelio, y eso es algo tan importante para nuestros días, porque si no hubiera sido eso, ¿dónde estuviéramos nosotros en la actualidad? Ahora, gracias a Dios que por medio de esta salvación, de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ser salvos, podemos llamarnos hijos del Dios Todopoderoso, del Dios sobrenatural, del Dios vivo. Hay diferentes maneras en las cuales la palabra de Dios lo llama a Jesucristo. Veamos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8. Nos narra aquí una historia en la cual nos cuenta que el rey de Siria tenía guerra contra Israel y consultando con sus siervos una vez dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Ahora, nosotros vemos que las incursiones sirias se produjeron durante la época de Joram. Una banda de sirios, comandado por su rey Ben-Hadad, asolaba al pueblo de Israel con incursiones guerrilleras. La Biblia nos enseña a través de su palabra que Israel siempre ha sido perseguido, siempre estuvo en guerra, siempre los pueblos que estaban a su alrededor, los pueblos que tenían que ser conquistados, siempre había guerra contra Israel. Entonces aquí vemos que este rey del pueblo sirio atacaba a Israel. Él hacía incursiones guerrilleras, o sea, constantemente estaba acosándolo, constantemente estaba buscando la forma de cómo atacar a Israel. No lo dejaba en paz, no había tranquilidad para este pueblo de Israel. Entonces aquí vemos que nos está indicando que este campamento que este hombre había hecho, que le dice estaré en tal y tal lugar, pero no especifica, sino que es un campamento que no era permanente, un campamento, pero con toda probabilidad es posible que lo usara para una emboscada preparada,
para una incursión repentina de ataque con secreto estratégico y sorpresa. Este hombre, este rey de Siria, estaba buscando la manera de hacer guerra. Estaba buscando el momento de cómo acosarlos, cómo buscar la forma de atraparlos. Y el verso 9 nos dice que el varón de Dios, Eliseo, envió a decir al rey de Israel: mira, le dice, no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Ahora, aquí vemos nosotros que este varón de Dios, este varón Eliseo, a través de la historia es un hombre tan usado por el Señor. Pero en este caso, este cuidadoso consejo estratégico acordado por el rey de Siria en su cámara más secreta dentro de su palacio, con sus oficiales, había sido revelada a Eliseo, quien a su vez llevó esa información al rey de Israel. Ahora, cuando Dios revela a Eliseo, cuando Dios habla a sus profetas para bendición, para edificación, para ayuda de su pueblo, eso es algo que viene de parte de Dios. Pero cuando se levanta un profeta X y empieza a amedrentar al pueblo, empieza a decir cosas que no está dentro de la palabra, cosas que no son de acuerdo para cuidado, para edificación y protección del pueblo, eso no viene de parte de Dios. Aquí vemos que la palabra de Dios nos dice que no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni siquiera oculto que no haya de saberse. Pues Dios ha revelado al hombre a través de los tiempos su palabra, con sus discípulos, aún con la naturaleza y con grandes predicadores de nuestro tiempo. Hemos tenido muchos predicadores. Ahora último tuvimos a nuestro hermano Gigi Ávila, el cual predicó una y otra vez por muchas ocasiones lo que iba a pasar en este tiempo. Él decía el fin del 2020. Él decía que ya Cristo estaba a las puertas y él predicaba que este 2020 iba a ser el año de mucho caos, el año definitivo en la cual esta generación no iba a pasar, en la cual en esta generación íbamos a ver cosas que nos iban a dejar sorprendidos y que posiblemente Cristo ya estaba a las puertas y en este tiempo Dios iba a llevar a su iglesia. Pero estamos viendo muchas cosas que están, lo que está en la palabra de Dios, lo que está dicho, lo que está escrito, se está cumpliendo muchas cosas. Ahora, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, nos dice la Escritura, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, nos dice la palabra, serán quemadas y han de ser deshechas. Ahora nosotros debemos de vivir de manera santa y piadosa, buscando la presencia de Dios en nuestra vida diaria. La palabra de Dios nos dice una y otra vez que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Dios quiere y desea y cada día nos llama a reflexionar sobre todos los días de nuestras vidas. Nos llama a reflexionar a su palabra. Nos llama a que estemos alertas como las 10 vírgenes. 5 eran prudentes, pero las otras eran insensatas. ¿Dónde estamos parados nosotros? Debemos estar seguros, estar confiados de quién es el Dios que nosotros servimos. El corazón del rey de Siria se turbó porque su estrategia fue revelada. Estaba desconcentrado, estaba muy descontento, estaba muy preocupado porque todo lo que él había hablado estaba dentro de sus cámaras. Lo que él hizo, como humanamente, la mente humana, llama a sus siervos, les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces, miren, esa es la mente humana. Entonces, no alcanza a percibir, no alcanza a ver
las misericordias de Dios, no alcanza a ver que nosotros servimos a un Dios de lo sobrenatural. Ahora, este rey Ben-Hadad le parecía que podía haber solo una causa. Para su mente, un traidor entre ellos. Estaba muy seguro que la información fugaba a través de algún simpatizante más con Israel que con Siria, o tal vez había sido sobornado para servir al enemigo y no a su nación. Miren, así es la mente del hombre, así es la mente humana. Entonces, si alguien no está de acuerdo a él, quiere decir que es enemigo de él y enemigo de todo lo que él cree. Pero entonces piensa enseguida, este tiene que estar sobornado por alguien, tiene que ser enemigo, aquí en este caso él puso de toda la nación. Estaba tan enojado que, como él decía, su enemigo conocía sus planes, como el rey de Israel, que era su enemigo, podía conocer sus planes con tan detalles, y estaba a un paso adelante de sus estrategias, cuando él todos sus planes lo hacía de una manera muy estratégica con sus oficiales y dentro de su palacio. Entonces había una duda tremenda dentro de él. Entonces vemos en el verso 12 que uno de los siervos dijo: no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Dese en cuenta, mire que aquí había un hombre que era de ellos, pero la diferencia es que él sí escuchó y creía en este gran profeta Eliseo. Porque si no fuera así, él no hubiera tenido este conocimiento de este profeta Eliseo. Entonces él le dice: estás confundido. Aquí hay un hombre de Dios, aquí hay un profeta de Dios, aquí hay un hombre que solamente el Dios de los dioses es el único que puede revelar lo más secreto que tú haces para el pueblo de Israel, para el pueblo que Dios había escogido. Entonces aquí vemos que Dios no queda nada encubierto. Entonces vemos que la palabra de Dios es una palabra viva y real. Él dice que no hay nada oculto, nada, absolutamente nada. Por más que se esconda, no importa debajo de la tierra, no importa dónde la mente humana cree que nadie lo puede ver, ahí dice que los ojos de Jehová están sobre los buenos y sobre los malos. Ahora, vemos nosotros que en Primera de Reyes 19, capítulo 19, el verso 16, el verso de 19 al 21, nos habla de Elías, quien era. Aquí Jehová le da la orden a Elías para que lo unja como profeta a Eliseo, para que sea profeta en el lugar de Elías, que Dios se lo llevaría en un carro de fuego. Miren, aquí no es que por ojo o porque me cayó bien o porque tal vez a ciegas, aquí tú una moneda o cara o cruz, según lo que escojas, entonces tú vas a ser profeta. No, aquí vemos que Dios llama directamente, y es lo que hace en la actualidad. Dios llama a sus siervos, Dios llama a sus profetas, Dios llama a personas que en realidad están de acuerdo al corazón de Dios. Entonces vemos aquí cómo Eliseo fue llamado a través de Elías para que sea el representante, o sea, el que va a ir en lugar de Elías, porque Elías, ¿cómo se llama? Se iba. Dios lo iba a llevar en un carro de fuego. Nosotros vemos que Eliseo fue un gran profeta de Dios. Él aprendió de su mentor Elías. Es así que Eliseo, por revelación divina, le frustró muchas veces los planes del rey de Siria, informando al rey de Israel sobre sus planes malévolos con el propósito de que se cuidase el rey de Israel su vida. Y cuidándose el rey de Israel su vida, él cuidaría del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el rey tenía que cuidarse, porque si él no se cuidaba, todo el pueblo era un caos. Entonces
era necesario que el rey de Israel se cuidara su vida. Entonces, al saber los planes del enemigo, anticipadamente se encontraba alerta el pueblo de Israel como el rey de Israel, para no caer en las manos y en las trampas que sus enemigos habían forjado dentro de sus palacios, en este caso que estamos hablando del rey de Asiria. Entonces Dios nos habla y nos da una tremenda profecía o una tremenda palabra para cada uno de nosotros. Dios dice: a Dios clamaré. Esto nos habla el salmista, porque cuántas veces él estuvo en situaciones difíciles, y dice: a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Mira, hermano, tremenda promesa del salmista en el Salmo 55, verso 17. Esta es una promesa para que cada uno de nosotros podamos hacerla nuestra y podamos practicarla. Miren, a Dios clamaré, dice. O sea, aquí está diciendo que constantemente a Dios clamemos. Y Jehová me salvará tarde y mañana, a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Entonces, también nos dice que mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. O sea, Dios espera que nosotros estemos siempre con nuestro corazón dispuesto, que siempre estemos clamándole, porque él está, dice, su oído atento para escuchar el clamor de su pueblo. Entonces, cuando buscamos el rostro de Dios y tenemos una comunión de corazón sincero, sin hipocresía, porque Dios pesa los corazones, es cuando Él, por su voluntad y misericordia, nos protege y nos alerta contra las estrategias y planes satánicos. Porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Mire esa promesa también hermosa para cada uno de nosotros. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me fortalece. En sus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Entonces nosotros vemos aquí que tenemos un Dios que siempre está dispuesto a ayudarnos, un Dios que nos fortalece, un Dios que nos ayuda, un Dios que está perenne para escuchar nuestras peticiones y nuestros ruegos. Por eso que Dios dijo: fuera de mí no hay quien salve. Entonces, nosotros vemos que en nuestra actualidad, como en mucho tiempo también atrás, muchas religiones han existido en el mundo y siguen existiendo. Entonces también la palabra nos dice que no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes, estar cada día apegados a Dios, sabiendo que mientras estemos aquí en esta tierra, tenemos que justificarnos delante de Dios. Tenemos que solamente saber que no hay nada en esta tierra, ninguna cosa que nos pueda justificar, solamente a través de Jesucristo. Ahora, los creyentes que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, experimentamos el amor de Dios en nuestro corazón, sobre todo en tiempos difíciles, hermano, que es lo que estamos pasando. Su amor sostiene al creyente, esa constancia de fe, asegura su esperanza de gloria futura, porque no es ilusoria. Esa esperanza, esa fe, ese amor, eso es lo que nos ayuda a poder seguir adelante en los caminos del Señor. Porque nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene, dice la Escritura, la llenura del Espíritu Santo, debe y tiene que anhelarlo y buscarlo, porque si no, no es de Dios. Así nos dice claramente la palabra del Señor. Ahora, Dios nos dice en 1 Juan capítulo 5, el verso 18: sabemos
que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si nosotros como creyentes, como hijos de Dios, si tenemos la seguridad de la vida eterna, y si en nosotros existe ese anhelo ferviente y la esperanza inconmovible de la venida de Cristo para llevar a su iglesia, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero lo sabremos cuando Él se manifieste, cuando Él nos lleve hacia su reino. Entonces ahí veremos lo que la Escritura habla, que Él se va a manifestar en nosotros y seremos semejantes a Él. Porque la palabra dice de Dios que cuando Él nos lleve hacia el cielo, nos lleve hacia Él, y cuando nosotros escuchamos el sonido de la trompeta, seremos transformados, seremos cambiados, seremos con una vestidura incorruptible. Dios nos hace nuevas personas. Entonces ahí vamos a ver muchas cosas lo que habla la Escritura. Ahorita todo está a media, está incompleto porque no se ha cumplido todavía esa promesa. Entonces, nuestra fidelidad, el buscar su rostro, el orar sin cesar, el leer su palabra, el ayunar, el cantar muchos alabanzas, cánticos espirituales que ayudan a nuestra fe, ayudan a nuestro ánimo, ayudan a nuestro espíritu. El testificar de la salvación y su amor, el cuidar nuestro testimonio, no es en vano. Tendremos nuestra recompensa, porque así lo ha dicho el Señor. Él dice que Él espera cada día lo mejor de sus hijos. La palabra de Dios nos dice que Él está atento, que Él está contando los días, que Él dice que acortará los días. ¿Por qué? Por amor a sus hijos. Porque si Él no lo acortara, pasaríamos cosas tremendas, terribles. Pero ahora que estamos viendo estas cosas, pues el amor de Él es tan grande a nosotros que Él acortará el tiempo. Y también dice la palabra de Dios que nosotros no podemos dormir en lo espiritual. Nosotros no podemos estar en los laureles viendo que ya, bueno, esto va a pasar y punto, y van a encontrar próximamente tal vez la vacuna, y entonces ya todo pasó por igual. No, hermanos, no podemos dormirnos en los laureles. Tenemos nosotros que estar vigilando, tenemos que estar nosotros atentos, porque sabemos y vemos nosotros los tiempos y lo que dice la Escritura, cómo se han cumplido muchas cosas, y Él está a las puertas. No nos descuidemos, animémonos unos a otros, alentémonos, leamos la palabra, unámonos, leamos la palabra, hagamos culto, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que el Señor les bendiga en esta noche. Oremos al Señor. Padre que estás en la gloria, te doy gracias por este momento, Dios, que tú nos ayudas para poder ayudarnos, amonestarnos, Señor, para poder buscar tu rostro, para poder cada momento, Dios mío, de nuestra vida que tengamos en esta tierra, poder, Señor, tener ese encuentro personal contigo, poder, Espíritu Santo, ser llenos de tu poder, ser llenos de tu valentía, de tu fuerza, poder, Dios mío, avanzar, Dios amado, con fe, con insistencia, Dios mío, en ti. Gracias yo te doy, Dios mío, porque tú nos ayudas. A través de la palabra podemos conocerte y podemos saber el Dios que nosotros servimos. Ese Dios de lo imposible, ese Dios que todo lo ve y todo lo puede, ese Dios, Padre, que está atento, ese Dios que es el que pesa nuestro pensamiento y nuestros corazones, ese Dios en la cual nosotros somos justificados a través de la sangre de Jesucristo. Yo te agradezco, Dios, porque tú estás atento a nosotros, porque tú nos ayudas para poder ser fieles a ti a través del Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.